Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en el webinar de hoy? Vamos a ver tres apartados. Primero vamos a ver cómo es el proceso de compra B2B hoy. Después vamos a ver qué estrategias hay para generar demanda B2B en la era del cliente digital en la que estamos. Y por último nos vamos a concentrar en una de las estrategias que consideramos que es probablemente la más crítica, la más importante para alinear a marketing y ventas alrededor de los objetivos de negocio, que es la estrategia de marketing por cuenta ABM, ¿no? Bien, vamos a ver cómo es el proceso de compra B2B hoy, ¿no? Los procesos de compra B2B en los últimos, digamos, 5 o 6 años se han transformado radicalmente, ¿no? Son procesos mucho más digitales que antes y por el hecho de ser digitales, pues hay gran parte del proceso donde el cliente es desconocido, no sabemos quién es ni lo que está consumiendo a nivel de contenidos. Los procesos también son más largos y complejos. Todos los que estáis en el mundo de ventas, pues ya sabéis que cada vez el cliente te recibe más tarde dentro del proceso de compra. ¿De acuerdo? Y en este nuevo proceso, pues hay digamos, varios estudios que hablan de que, con datos, ¿no? de cómo es este proceso, ¿no? Se considera que casi el 67% de este proceso de compra B2B a nivel general, a nivel global, es digital, el 67% del proceso, y un 33% es offline. En la parte digital del proceso, el cliente suele ser anónimo, pero como las compras en B2B son grupales, pues nunca acabamos de conocer a todos los decisores y a todos los prescriptores, ¿no? Siempre hay un grupo de personas que no acabamos de conocer completamente, ¿no? Y lo que es muy interesante, en un estudio reciente en Estados Unidos sobre el mercado B2B allí, es que cuando le preguntan a un cliente B2B cuándo comienza su proceso de compra, el cliente dice que empieza 16 meses y pico antes de que se haga el deal, ¿no? De que se haga el contrato, ¿no? De esos 16 meses, 9,3 meses es un proceso digital y anónimo, donde el cliente básicamente se está educando sobre lo que necesita y sobre las propuestas de distintos proveedores. Y 7,4 meses es un proceso más conocido, más offline, ¿vale? Y entonces aquí cuando le preguntan al equipo comercial cuándo realmente empieza el proceso de venta, los comerciales en Estados Unidos, que creo que aquí se podría sacar una conclusión parecida, los comerciales dicen que empieza 7,4 meses antes del contrato, ¿no? Entonces, claro, aquí ya lo que estamos viendo es que hay una desconexión entre lo que sería el proceso comercial o cómo se cree que empieza el proceso comercial, ¿no? Y lo que es el proceso real de compra, ¿no? Entonces hay una parte del viaje del cliente pues que nos la estamos perdiendo si no tenemos una estrategia digital, ¿no? La estamos perdiendo porque no estamos identificando al cliente y no le estamos entregando, por tanto, tampoco contenido de valor personalizado para que nos considere una opción válida, ¿no? de compra, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este contexto, ¿no? Donde la parte digital del proceso de compra es tan larga, ¿no? Pues hombre, como hemos adelantado antes, lo que toca es trabajar con estrategias, con tecnologías, trabajar para identificar cuanto antes a este comprador y llevarle al huerto, ¿no? Llevarle a nuestro terreno, porque si no lo identificamos y no lo llevamos a nuestro terreno, cuando el cliente se formule en su cabeza quiénes son los 3, 4 o 5 candidatos aquí, ¿no? en este momento, y nosotros no hayamos estado en esa terna de candidatos, pues luego ya es muy difícil entrar, ¿no? Ya casi lo que nos queda es ir a precio, ¿no? Después cuando nos inviten o cuando nos enteremos, ¿no? Ya en un proceso tan avanzado, ¿vale?
Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esto de identificar al cliente cuanto antes, a ese cliente anónimo, y cómo podemos entregarle ese contenido relevante de una manera personalizada y automatizada? Básicamente, para trabajar eso, tenemos que empezar a alinear a los equipos de marketing y ventas, ¿no? Y fundamentalmente aquí pues tenemos que poner objetivos al equipo de marketing para que se le mida por su atribución al negocio, ¿no? Por cuánto contribuye a los ingresos de la compañía, ¿no? Eso es una de las primeras cosas que hay que hacer, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia en el mercado español, pues creemos que menos de la mitad de los departamentos de marketing de las empresas con las que tocamos o con las que hablamos, pues tienen, digamos, esos objetivos, ¿no? de medirles por los ingresos que generan, ¿no? ¿Vale? Las empresas avanzadas, maduras, en generación de demanda, alinean el equipo de marketing con ventas, y el marketing se le mide también por las ventas que genera, ¿no? Es decir, aquellos leads que tienen un origen digital que acaban convirtiéndose en oportunidades y luego en contratos, ¿no? Esa traza nos va a permitir medir al equipo de marketing por los ingresos, ¿no? Bueno, a nivel de estrategias concretas para trabajar en esa zona digital, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias concretas podemos trabajar? ¿Vale? Aquí nos vamos a referir a 3 grandes estrategias que aplican a mercados B2B que tienen una venta larga, que normalmente necesitan pues eso, una venta consultiva porque venden un producto o servicio relativamente sofisticado, y que aplican también a mercados que no son muy concentrados, lógicamente, mercados donde no necesariamente los puedes atacar de manera exclusiva con el equipo comercial que tienes, ¿no? Bien, vamos a estas 3 estrategias. Básicamente son estas, ¿no? Hay una estrategia, pues digamos, de toda la vida o clásica, que es lo que se llama el marketing digital de toda la vida, ¿no? Otra el prospecting y otra el marketing por cuenta, ¿no? Este marketing digital de toda la vida básicamente es esto, ¿no? Es esto, ¿no? Es el mundo del inbound y del outbound, ¿no? El mundo del SEO, contenidos. El inbound es que vengan a mi sitio y se queden, ¿no? Y el mundo del outbound de ir yo a buscar a los clientes con publicidad, con emailing, con redes sociales y eventos, ¿no? Y aquí el reto pues es entregar contenido de valor a medida que conocemos al cliente y va el cliente progresando por el funnel, ¿no? Se va profundizando su interés en nosotros hasta que nos considera como una opción, y en ese momento, ¡pum!, interviene el equipo comercial, ¿no? Esta es una estrategia clásica que es absolutamente necesaria, ¿vale? La otra estrategia es el prospecting. Que el prospecting básicamente es esto, ¿no? Perdón, un salto. Esto es el prospecting, es una sistemática para, a partir de una propuesta de valor, pues hacemos una investigación del mercado objetivo, de cuentas y contactos. Aquí hacemos un trabajo con bases de datos de pago, identificamos los objetivos de negocio para ese tamaño del mercado, ¿no? Y no al revés, que muchas empresas primero ponen los objetivos y después se dan cuenta de cuál es el tamaño del mercado, ¿no? A partir de ahí definimos cómo lo vamos a atacar a alto nivel y definimos las tácticas, que es pues, la cadencia de los mensajes, los tipos de mensajes, los contenidos ya concretos, redactados, y usamos distintos canales, ¿no? El canal LinkedIn, el teléfono, el email y el WhatsApp incluso. Y también en prospecting se pueden trabajar incluso los leads que nos llegan de la parte de inbound, ¿no? El típico lead que llega a un formulario también se puede trabajar con la parte de prospecting, ¿no? Eso es el prospecting, ¿vale? Y la tercera estrategia es lo que se llama el marketing por cuenta, que es en la que hoy vamos a poner mayor foco, mayor énfasis, porque nos parece probablemente la más relevante para ordenar el tráfico y alinear a los equipos, ¿no?
El marketing por cuenta, ¿qué es? Tengo una cuenta o unas cuentas que son críticas para el negocio, bien porque las quiero fidelizar, o sea, me quiero expandir, o bien porque las quiero captar y si las capto me van a proporcionar un porcentaje importante de la facturación. Identifico todos los contactos clave en esas cuentas a nivel de prescripción, de decisión o de influencia, ¿no? Y trabajo un marketing para atacar a esos contactos dentro de esas cuentas y persiguiendo un objetivo comercial, ¿no? Que normalmente sea un objetivo de presentar una cosa nueva, acelerar una oferta que está dormida, o un upselling o un cross-selling, ¿no? La clave aquí es que se personalizan esas campañas para esos contactos, con contenidos diferentes, mensajes diferentes y se entregan por distintos canales, ¿no? Que luego veremos. Y luego, lógicamente, eso tiene que generar un pipeline, ¿vale? Eso es el marketing por cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esas son las 3 estrategias que hay, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos combinar estas 3 estrategias? ¿De qué depende que usemos una estrategia o usemos otra? ¿Vale? ¿Hay que usar las 3? ¿Solo una? ¿De qué depende? ¿Vale? Bueno, sobre esto, digamos que para simplificar, hay cierto acuerdo en que cada una de estas 3 estrategias funciona mejor en función del perfil de cuentas objetivo que quiero atacar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos cuáles son las cuentas objetivo que tiene una empresa B2B, si vamos por la parte de arriba, normalmente una empresa B2B suele tener un 20% de clientes que le da un 80% de las ventas, un ratio más o menos similar a este, ¿no? Luego tienen en el radar unas cuentas aspiracionales críticas, que si cree que las consigue le van a dar una tajada importante en la facturación, ¿de acuerdo? Luego hay otro rango de cuentas que no son seguramente tan críticas, algunas que son aspiracionales, ¿de acuerdo? Donde sabemos el nombre de esas cuentas, pero no tenemos mucha relación, probablemente no conocemos a la gente decisora o prescriptora. Luego hay otra serie de cuentas donde ya conocemos a la gente que son clientes y luego puede haber cuentas que no estaban en el radar y que muchas veces nos traen tickets bajos, pero que a priori no las teníamos identificadas, ¿no? Entonces, si cogemos las 3 estrategias, marketing digital, la verdad es que vale para todas. El tema este del inbound y del outbound es algo higiénico, o sea, es algo que hay que hacer sí o sí, pero estadísticamente, el mundo del inbound y del outbound en B2B, estadísticamente, nos trae normalmente tickets bajos y funciona mejor con cuentas desconocidas, normalmente, ¿vale? Normalmente. Por eso en B2B muchas veces escuchamos, joder, es que marketing digital me trae unos leads que son una castaña. En parte es cierto, ¿vale? También hemos visto que con marketing digital clásico también se pueden traer leads más grandes, pero para traer leads más grandes normalmente hay otras 2 estrategias que funcionan mejor, ¿vale? Entonces, marketing digital o lead to revenue, que también se llama así en el mundo B2B, es, digamos, una estrategia higiénica que hay que hacer sí o sí, que nos va a proporcionar un fondo de armario, nos va a proporcionar una serie de tácticas y de contenidos que vamos a poder combinar o reutilizar en otras 2 estrategias, ¿vale? Cuando hablamos de atacar cuentas aspiracionales pues con cierto volumen, ¿vale? Con cierto volumen, pues aquí la estrategia que manda es la de prospecting. Es una estrategia rápida en la consecución de resultados, ¿vale? Normalmente en 6 meses suele dar resultados, normalmente. Y luego, en la parte, la otra estrategia, que es la estrategia de marketing por cuenta, es una estrategia que para identificarlo bien, pues hay distintas versiones, ¿no? O sea, ABM se puede utilizar, digamos, en modo one-to-one, es decir, atacando a una empresa de las que está aquí o aquí, ¿no? Aquí arriba, y haces para una empresa una campaña específica. Ese sería el modo clásico de ABM, one-to-one, ¿no? Muy personalizado por cuenta. Y luego hay otra versión más que se llama ABM Lite, llamémosle así, ¿no? Que es más masiva, que se puede utilizar en esta parte de aquí también, ¿de acuerdo? Sobre todo si trabajamos con herramientas, con plataformas específicas de ABM, ¿no? ¿Vale?
Entonces, ABM, ¿dónde tiene mayor retorno? Sobre todo tiene mayor retorno cuando trabajamos el one-to-one, cuando hacemos campañas muy personalizadas por cuenta, ahí es el retorno es muy bueno, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como una empresa B2B normalmente tiene todo este tipo de cuentas, pues de alguna manera pues hay que combinar las tres estrategias, ¿de acuerdo? Vamos a concentrarnos en la parte de ABM, porque consideramos que ABM, además de ser probablemente la estrategia más novedosa para el mercado español, ¿no?, es probablemente la estrategia que más nos va a ayudar a alinear a marketing con el negocio y con los equipos de ventas, ¿no?, y a poner orden, a priorizar lo que es importante para el negocio, ¿no? De alguna manera, aquí lo que vamos a hacer es cambiar el foco. En lugar de pensar en volumen, vamos a pensar en calidad, ¿no? En lugar de pensar en leads, pues vamos a pensar en cuentas críticas, ¿no? Vamos a poner el foco en esas cuentas que nos dan mucho dinero, muchos ingresos, o que tienen el potencial de darnos muchos ingresos. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo de cómo se puede hacer marketing por cuenta, ¿no? El punto de partida sería identificar una serie de cuentas críticas. ¿De acuerdo? Dentro de esas cuentas críticas podemos utilizar tecnología de Intent Data, que se llama, tecnología que nos puede decir de esas empresas cuáles son las que tienen mayor intención de compra en base a datos, ¿vale? Estas tecnologías lo que hacen es rastrean el tráfico web que sale de ciertas IPs, ¿vale?, y lo conectan ese tráfico web con una serie de keywords, ¿no? Entonces identifican qué keywords son las que están navegando desde esas IPs corporativas, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, con esta tecnología de Intent Data, sobre las cuentas críticas que tenemos, podemos incluso estrechar más el círculo, ¿no? Y sacar, oye, de todas estas que son críticas para nosotros, fíjate, estas 3, 4, parece que tienen intención de compra sobre las keywords que nosotros, entre comillas, vendemos, ¿no? ¿Vale? Entonces, el punto de partida son las cuentas críticas. A esas cuentas críticas las podemos atacar con tácticas, pues tácticas, digamos, más de metralleta, ¿no?, tipo ads o display, o incluso trabajando el SEO, el SEM, el email, ¿no? Y una táctica exclusiva del mundo de ABM, que es una táctica que se trabaja con plataformas de ABM, aunque hay también herramientas específicas para hacer esto, que es lo que se llama el Account Based Advertising, o sea, el marketing por cuenta. Perdón, marketing no, anuncios por cuenta, los ads por cuenta, ¿vale? Que son anuncios que van con rayo láser a personas de una cuenta determinada en base a la IP corporativa, ¿vale? Entonces, atacamos estas cuentas. Estas cuentas, en este ejemplo, ¿no?, pues algunas de ellas visitarán nuestra web y aquí, cuando visitan nuestra web, en tiempo real, estas personas no ven la web normal, ven una personalización de la web en tiempo real. Es decir, ven una web adaptada al sector al que ellos pertenecen y también incluso se puede personalizar en función del rol que tenga la persona que está visitando la web, ¿vale? Esta tecnología, pues también es una tecnología que no es barata y que normalmente son tecnologías que dan las plataformas de ABM, ¿no? A partir de ahí se le hace un nurturing a esas personas y de nuevo ese nurturing durante un tiempo determinado. En ABM se trabaja con plazos muy largos. Las campañas de ABM, al contrario que las campañas de Lead to Revenue o de Prospecting, son campañas muy largas, ¿vale? Se trabaja el nurturing y el nurturing muchas veces aquí se trabaja con el email, que es clásico, ¿vale? Si le tenemos trazado, ¿no? Y si no, también se trabaja de nuevo con el account-based advertising, con anuncios específicos para esa cuenta, ¿no?
Y aquí vamos midiendo el consumo de contenido y cuando el score está alto, es decir, cuando ha consumido mucho contenido, salta la alarma para que el equipo comercial se ponga en contacto ya con la persona porque se considera que está maduro para un contacto comercial, ¿no? Y de ahí ya vendrá pues, un proceso de ventas y vendrá el contrato, ¿no? Esto es un ejemplo de plataforma, de ABM con tecnología específica de ABM. ¿Qué tecnologías aquí son novedosas? Pues lo que hemos dicho, ¿no? La de Intent Data pues, es una tecnología novedosa, la de marketing, perdón, la de anuncio por cuenta o ABA, ¿vale? Y la de personalización de la web en tiempo real. Estas son tecnologías relativamente novedosas. No quiere decir que para hacer ABM tengamos necesariamente que usar estas tecnologías. Puede haber una ABM más artesanal, sin estas tecnologías, que también funciona, ¿vale? Por ejemplo, se pueden utilizar plataformas de Intent Data que no escaneen lo que he contado antes, ¿no? de las keywords que consumen ciertas IPs, sino que escaneen qué empresas están visitando mi web. Esa es una tecnología sencilla y asequible que se llama de Reverse IP, que es una tecnología que te dice, oye, te está visitando esta empresa. ¿Esta empresa es una cuenta crítica para ti? Pues si es una cuenta crítica, ¡pum! Ya no hacemos esto de por aquí abajo y tal. Lo que hacemos es un retargeting, o sea, le calzamos a esa empresa un email o un contacto por LinkedIn o incluso la llamamos por teléfono. Eso también sería un ABM mucho más sencillo de lo que está aquí, ¿no? Pero la clave es que el foco es pensar en un grupo normalmente reducido de cuentas y sobre esas cuentas trabajar una serie de tácticas con una serie de tecnologías para llevarle a esa empresa y al contacto de esa empresa, llevarle a nuestro terreno y conseguir una visita comercial lo antes posible. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, antes he mencionado un poquito, o sea, antes de ABM y después de, y con ABM, aquí lo que cambia es un poco la mentalidad, ¿no? de marketing, ¿no? O sea, en lugar de pensar, como decíamos antes, en leads y prospects, aquí pensamos en cuentas críticas. Y gastamos el 80% de marketing en esas cuentas críticas, que son las que nos dan de comer ahora o potencialmente, ¿no? En lugar de pensar en volumen o en cantidad, pensamos en calidad y en lugar de pensar en campañas a corto plazo, o sea, las típicas campañas de 3 o 6 meses, pues estamos pensando en campañas que son muy largas, incluso hasta 2 años desde la primera señal digital, es decir, hasta 2 años desde que ha visitado la web. Hemos visto antes que el proceso de compra de media en B2B en Estados Unidos es de 16 meses, ¿vale? O sea que deberíamos estar trabajando campañas en un plazo similar, ¿no? ¿Vale? Bueno, una cosa importante en el mundo del ABM es también cómo nos organizamos, porque cambia el paradigma de cómo nos organizamos, ¿no? En las empresas maduras, en generación de demanda, la parte de arriba del funnel se trabaja con 2 equipos, el equipo de prospecting y el equipo de marketing, que tienen que trabajar de manera coordinada, alineados, ¿no? Y el equipo de marketing trabaja ABM, inbound y outbound, ¿no? Y luego está el equipo comercial y luego puede haber incluso un equipo comercial de expansión, ¿no? Y dentro de la parte de expansión, pues también hay que trabajar con la gente de marketing, que aquí harán inbound, outbound y ABM, y con la gente comercial, que pueden ser los mismos que están aquí arriba, o otro perfil que a veces se le llama los Customer Success, ¿no? ¿Vale? Este es, digamos, el estado del arte de cómo se organiza la generación de demanda en una empresa avanzada, ¿no? Pero aquí además hay otra cosa, y es que cuando hacemos ABM, cuando trabajamos específicamente ABM, muchas empresas, además de tener digamos, de identificar estos roles a lo largo del funnel, simplifican todo esto y le llaman a todo el equipo que está aquí, le llaman al equipo Sales Marketing, ¿no? Y trabajan bajo una dirección única,
que es el CRO, que es el CRO es el responsable del revenue corporativo, ¿no? Una figura que aquí en España no se ve mucho, en Estados Unidos se ve más, que es la persona que está a cargo de marketing y ventas. En el mundo de la ABM diríamos que es imprescindible que haya un CRO, es decir, que haya un director o un responsable único de la parte de marketing y de la parte de ventas. Es algo absolutamente necesario, ¿vale? Cuando hablamos de tecnología, las tecnologías de ABM, que nos pueden ayudar a trabajar con cierta sistemática el ABM, estas tecnologías son relativamente novedosas en España, tienen más tradición en Estados Unidos, no son imprescindibles para hacer ABM. Ya hemos contado que se puede hacer ABM sin tener estas plataformas y usando distintas tecnologías, probablemente algunas más sencillas, ¿no? Pero cuando nos metemos con estas tecnologías, que tampoco son baratas, ¿vale? Tienen estas funcionalidades, ¿no? La funcionalidad típica de anuncio por cuenta, que hemos comentado antes, lo que se llama el ABA, ¿no? La personalización web, te permite también hacer cierto retargeting, B2B, es decir, que una empresa te visita y automáticamente le calzas un anuncio a esa empresa, con rayo láser, solo a esa empresa, ¿no? Tiene una parte de analítica muy sofisticada, muy avanzada. Tiene la parte también de orquestar distintos canales, porque estas plataformas se integran también con plataformas de automatización y te van a permitir diseñar una serie de escenarios, de flujos de automatización con distintos canales en función de lo que hace el cliente, pues hago una cosa, hago otra, trabajando distintos canales, ¿no? Tiene una parte de selección de cuentas muy interesante, ¿no? Lo que es el target, ¿no? De cómo gestionas tu target y cómo seleccionas las cuentas en función de los datos que tienes de esas cuentas. La parte de canales que ya hemos mencionado, los típicos canales que tienen este tipo de plataformas pues, suelen ser el email, el canal web para personalizar, ¿vale? El canal de publicidad, algunas, por ejemplo, tienen también un canal de chat, ¿vale? Y luego tienen, prácticamente todas estas plataformas, yo creo que todas, tienen la parte de intent data, es decir, ese software que me permite escanear en ciertas IPs, que son las de las empresas que a mí me interesan, qué tipo de contenidos están consumiendo, incluso de la competencia, ¿vale? Qué tipo de contenido están consumiendo esas empresas. Y sobre aquellas empresas que estén consumiendo contenido ligado con mi oferta, sobre esas yo puedo poner el ojo, ¿no? ¿Vale? Entonces, interesante este tipo de plataformas para hacer ABM con sistemática. La contra que tienen estas plataformas es que no son baratas y que tienen también pues, cierto coste de gestión del cambio, ¿no? De cambiar el mindset, ¿no? de nuestro marketing, ¿no? Pero que sepamos que se puede hacer ABM sin estas plataformas. Como he comentado antes, es un ejemplo mucho más sencillo, ¿no? ¿Qué estadísticas hay sobre ABM? La mayoría de las estadísticas son sobre el mercado norteamericano, que es más avanzado, ¿vale? Y hay cierto consenso con los datos en los diferentes estudios. Los que utilizan ABM pues dicen que es una estrategia crucial, el 91% de ellos dicen que es una estrategia muy importante, ¿no? 97% de los que lo utilizan dicen que es la estrategia con mayor ROI, ¿vale? Y también se cree que el hecho de usar una estrategia de ABM aumenta el tamaño de los contratos, ¿vale? ¿Esto por qué es? Pues porque si llegas antes en el proceso de venta, pues puedes, normalmente con una estrategia de preventa, pues puedes engordar más, ¿no? La oportunidad, ¿no? Y como ya, digamos, has trabajado en esa fase de consideración, has trabajado al cliente, el cliente pues va a tener más confianza y se supone que eso va a llevar a un deal más grande, ¿no? Y
desde el punto de vista de cómo empezamos, ¿no? Cómo ordenamos el tráfico para trabajar con ABM. ¿Cuáles serían las claves, ¿no? Lo primero, identifiquemos a las cuentas críticas. Trabajemos con un equipo integrado y alineado bajo la misma dirección, que será el equipo de S-Marketing. ¿De acuerdo? De S-Marketing. Esto es importante. Un equipo único, con objetivos compartidos, con transparencia, con un seguimiento conjunto, periódico, de todo el funnel. ¿Vale? Una vez que hemos seleccionado esas cuentas críticas, trabajemos la personalización. Si tenemos tecnología, pues se puede trabajar personalización web, y si no, se puede trabajar personalización de mensajes y de contenidos, según el perfil al que nos dirigimos y según el sector. Y ahí, con esas personalizaciones, atacamos con diferentes tácticas, las que hemos visto antes. Las tácticas clásicas de marketing digital, algunas son de metralleta, con lo cual vamos a perder probablemente foco, y otras pueden ser más de rayo láser, si trabajamos con publicidad sobre cuenta o, por ejemplo, si trabajamos con publicidad sobre LinkedIn, si tenemos cierto volumen, ¿no?, de contactos, ¿no? Y luego, a partir de ahí, cuando las tácticas están en marcha, pues tiene que ver que son tácticas que lo que persiguen es un objetivo comercial, es decir, una visita, normalmente una visita, pero normalmente también puede haber objetivos de pues, acelerar una oferta que estaba dormida o de conseguir un upselling o un cross-selling, ¿no?, presentar algo nuevo, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos que ir viendo cómo se comporta eso con datos, ¿de acuerdo? Con analítica. Y hay que hacer un seguimiento conjunto del funnel entre el marketing y el equipo comercial. Las campañas de ABM, hemos dicho antes que son largas y hay que tener paciencia, pero con datos vamos a ver cómo se ilusiona el equipo enseguida. O sea, vamos a ir viendo enseguida con datos pues cuánta gente ha mostrado interés, vamos a ir viendo el score, vamos a pensar cuando el score ya empieza a dar señales de que está caliente, pues cómo vamos a poder calentarlo más o cómo vamos a poder conseguir la primera llamada, en fin, ¿vale? Y desde nuestro punto de vista y bajo, digamos, con la experiencia que nosotros tenemos con los años, que tenemos trabajando temas de ABM, de manera más sencilla o menos sencilla en función de las posibilidades y los presupuestos, pues nosotros creemos que es una buena idea para empezar a alinear a los equipos, para empezar a poner orden, para empezar a dar señales a todo el equipo de cuáles son las prioridades del negocio, que las prioridades están alrededor de una serie de cuentas que son más importantes que otras. Y ese foco nos tiene que traer ese alineamiento de los dos equipos, ¿no? Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier pregunta, pues yo creo que ahora es el momento. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Justo ahora he compartido en el chat un enlace a una encuesta que hacemos sobre el webinar, que nos sirve a nosotros para enfocar, para saber cómo ha ido, qué os ha parecido y para enfocar próximos temas, ¿no? Y bueno, en principio, de momento no hay ninguna pregunta. Si quiere alguien decir algo, pues es el momento. Sí. Ahí, un segundo, porque me está dando error. Te oímos bien, Lore. Ahí, ahora sí. Vale. Bueno, a ver, Sí. más que una pregunta, es como una preocupación o consulta que, claro, como por ejemplo dar el salto a todas estas acciones cuando tu empresa quizás no es tan tecnológica, o cómo gestionar un poco todo este cambio para yo desde el departamento de marketing para alinearme bien con mi equipo de ventas cuando no es tan moderno como lo que nos habéis expuesto aquí. Bueno, Un poco pues como mira, qué consejos podrías darme, más que nada. Sí, la verdad es que es una pregunta muy interesante porque yo diría que casi en el 100%, por ejemplo, de nuestros proyectos, casi en el 100%, el mayor obstáculo
para trabajar ese tipo de estrategias, el mayor obstáculo, y parece increíble, ¿no? Es el equipo comercial. Sí, sí. ¿Por qué es un obstáculo? Pues muchas veces porque se sienten amenazados. Exacto. Y la amenaza tiene sentido porque estadísticamente en las empresas avanzadas en generación de demanda digital, en B2B, estadísticamente la primera fuente de ingresos ya no es el equipo comercial. En empresas maduras, la primera fuente de ingresos es marketing, prospección o ABM, ¿no? ABM, en el fondo, como trabajan los dos equipos conjuntos, pues es una mezcla, ¿no? ¿Vale? Entonces, la primera amenaza es el equipo comercial, ¿no? Entonces, yo creo que a nosotros nos ha funcionado bien el tema de alinear a marketing y ventas bajo la misma dirección. ¿Que no o que sí? Sí, sí. Ah, que sí. Sí, nos ha funcionado bien sentarles, y eso significa un cambio organizativo, ¿vale? O sea, ¿quién lidera el funnel? ¿Marketing o ventas? Si estuviéramos en Estados Unidos sería marketing. Sí, En España tiende a ser la parte comercial. claro. Entonces, como suele ser en España que la parte comercial no comprende muchos de los conceptos de marketing, pues a nosotros nos ha funcionado bien en algunos clientes una persona ajena a marketing y ventas, pues por ejemplo un director general o una cosa así, que los sienta a los dos juntos y se hace cargo de los dos departamentos, ¿no? Algo así. ¿Vale? Pero tiene que ser alguien que con ganas de liderar el cambio y que tenga también pues, cierto compromiso con la tecnología, ¿no? ¿Vale? Pero yo creo que no hay más recetas mágicas. Al final es un cambio organizativo, como en todos los cambios hay gente que tiene miedo, que se siente amenazada, y hay gente que va a tirar del cambio y gente que no. ¿Vale? O sea, yo creo que es más un tema de gestión del cambio que un problema específico de marketing o de ventas, ¿no? Mira, hablando justo, Juan, del compromiso con la tecnología, Moisés pregunta por el chat que cuáles serían las plataformas o los softwares principales para ABM. Para ABM nuestra recomendación sería que cojáis un estudio de Forrester o de Gartner sobre ABM, que las dos empresas tienen estudios sobre estas tecnologías, y ahí viene quiénes son los líderes, ¿no? Básicamente hay 3 o 4 grandes líderes en ABM. Uno es Terminus, que es una empresa con la que nosotros trabajamos. Otra tecnología que se llama Six Sense, o sea, se escribe 6 con número y luego Sense, Six Sense, ¿no? O sea, 6 Sense. Otra es, que probablemente puede ser uno de los grandes líderes del mercado en cuanto a implantaciones, es Demand Base, ¿vale? Es una plataforma muy, muy extendida. Luego hay otras un poco más pequeñas. Triblio es otra plataforma que también hace cosas. Rollworks es otra. Pero yo os recomendaría que le echéis un vistazo a estos estudios de Forrester y Gartner, que los podéis pillar en internet, y ahí vienen todas las plataformas que están más o menos extendidas en el mercado, ¿vale? Prácticamente todas tienen las mismas funcionalidades, ¿eh? Hay alguna pues un poco más sofisticada, pero prácticamente todas tienen estas funcionalidades de anuncio por cuenta, de intent data, de personalización web, de orquestación de diferentes canales, ¿vale? Pero yo os diría que si no habéis hecho nunca ABM, no es estrictamente necesario empezar haciendo ABM con una plataforma. O sea, es primero cambiar el mindset, hacer cosas más sencillas, y cuando tengáis rodado, digamos, ese proceso, pues sí que se puede empezar a trabajar con una tecnología más sofisticada. O sea, no es estrictamente necesario usar esa tecnología para hacer ABM, ¿vale? Sobre Bien, todo Juan. si no has implantado antes o no has trabajado antes con otras tecnologías, tipo automatización de marketing, por ejemplo. Mira, Juan, también pregunta Cristina si funciona igual ABM para empresas que dice ella que vendemos servicios, para empresas de servicios. Sí. No. O sea, en el mundo, de hecho, donde más está extendido ABM es en el mundo de servicios, concretamente en el mundo IT, ¿vale? Y en el mundo del software. También en la parte de manufacturing, en la parte industrial, también está muy extendido. Y de hecho hay
no lo he comentado, pero hay una plataforma de ABM específica para el sector industrial, que es líder en el mercado, en el sector industrial, que se llama Jabmo, con B, J-A-B-M-O, ¿vale? Pero donde más se está utilizando ABM es en el mundo de servicios. ¿Sí? Muy bien. Gracias a ti, Cristina. Bueno, pues yo creo que hemos acabado. Responder la encuesta, por favor, si no lo habéis hecho. Muy bien. Y sabed que, bueno, pues que nos tenéis a disposición para comentar lo que queráis. Lo que nos queda claro, yo siempre que le escucho a Juan, es que hay que estar muy a la última para acertar con la estrategia de generación de demanda digital, ¿no? De todos. Así que, bueno, pues un placer que nos hayas contado hoy todo esto sobre ABM, Juan. Muy bien. Y nos vemos en la próxima Eso es. convocatoria. Gracias a todos y hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Un abrazo, chao.